Te hemos contado, apreciado aspirante, que para la resolución de problemas matemáticos no hay fórmulas ni procedimientos preconcebidos. Existen, sí, diferentes estrategias y ante cada problema que se nos proponga, debemos descubrir cuál es la más apropiada para resolverlo. Esta lección se trata justamente de eso, de conocer algunas estrategias para la resolución de problemas. Pon atención a lo que te contará acerca de esto el profesor Andrés Franco Londoño, que viene del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Antioquia, a contarnos de qué se trata. ¡Mucho ánimo! Bienvenidos al curso de razonamiento lógico. En la lección de hoy hablaremos de un método muy importante de resolución de problemas, conocido como patrón de comportamiento. Hay muchos problemas en los cuales es importante buscar una regularidad, buscar un patrón de comportamiento que permite dar solución al problema. En el examen de admisión hay muchos problemas que se resuelven utilizando este método. El profesor Miguel de Guzmán, un gran matemático y gran profesor de matemáticas, afirma que tanto en matemáticas como en el resto de las ciencias sucede a menudo que las buenas ideas surgen a través de experimentos. Estos experimentos pueden ser de diferentes tipos. Se trata de ensayar con casos particulares para descubrir la aparición de cierta propiedad. En otros, se trata de observar ciertas figuras, imágenes u operaciones matemáticas, modificándolas e introduciendo elementos auxiliares con el fin de enlazar diversas situaciones y descubrir conexiones entre los objetos que manipulamos. Esto último es lo que sucede con los problemas denominados de razonamiento abstracto, en los que se nos muestra un conjunto de figuras que presentan cambios de color, de posición, de tamaño, etc. Existen muchos problemas matemáticos en los cuales, analizando unos pocos casos particulares, podemos descubrir regularidades, constantes o invariantes. En suma, un patrón de comportamiento que nos permite prever lo que sucederá en general. Este tipo de problemas es frecuente en el examen de admisión de la Universidad de Antioquia. Es por esto que en esta lección estudiamos este método en particular. Apliquemos lo anterior en la resolución del siguiente problema. Nos piden encontrar el dígito de las unidades de este número, 27 elevado a la 2019. Miremos que este exponente es un exponente bastante grande y con las calculadoras que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria no podemos resolver este problema porque la pantalla no es lo suficientemente grande. Si el exponente de 27 no fuera tan elevado, podríamos pensar en usar una calculadora, pero como les dije, en el caso que se nos presenta, el exponente es muy grande, por lo que requeriríamos una computadora de gran potencia. Pero ¿qué tal si en lugar de 2019 como exponente, este exponente fuera superior al millón? Ni siquiera con una computadora de gran potencia podríamos resolverlo. Busquemos entonces una estrategia más sencilla, de modo que podamos dar respuesta a la pregunta sin necesidad de hacer cálculos innecesarios, sin necesidad de depender de calculadoras de gran potencia. Miremos que, por ejemplo, cuando nosotros multiplicamos 27 por 27, lo primero que nosotros hacemos es multiplicar 7 por 7, en este caso 49, ¿cierto? Entonces lo que uno pone aquí es el 9 y uno dice llevo 4 unidades, etc. No voy a terminar esta multiplicación, pero lo que quiero que observemos es que el dígito de las unidades de 27 elevado a la 2019 es el mismo dígito de las unidades de 7 elevado a la 2019. Entonces encontremos lo que sucede con algunas potencias de 7. Entonces fijemos acá, 7 a la 1 es igual a 7. Entonces esto termina en 7. 7 a la 2 es igual a 49, por lo cual esta termina en 9. 7 a la 3 es igual a 343, termina en 3. Recuerden que nos estamos fijando en el dígito de las unidades. 7 a la 4 es 2401, termina en 1. 7 a la 5
es 16.807, termina en 7. Y cuando seguimos haciendo los cálculos nos damos cuenta que el siguiente termina en 9, luego en 3 y luego en 1. Entonces aquí observamos un patrón de comportamiento. Miremos que este ciclo se repite. 7, 9, 3, 1. 7, 9, 3, 1. Si uno quisiera continuar esta tabla y uno hace el ejercicio de calcular 7 a la 9, uno se da cuenta que el número termina en 7. Entonces observemos que esta regularidad o este patrón de comportamiento es un patrón numérico que se repite cada 4 números. Esta es la clave para resolver este problema. Observamos en la tabla el siguiente patrón de comportamiento. Si el exponente n de 7 es un múltiplo de 4, entonces 7 a la n termina en 1, que es lo que nosotros observamos aquí. Fíjense que aquí este es el primer múltiplo de 4. El siguiente múltiplo de 4, estamos hablando del exponente, es 8, termina también en 1. Si el exponente n de 7 es múltiplo de 4 más 1, es decir, si al dividir n entre 4 el residuo es 1, entonces 7 a la n termina en 7. Por ejemplo, en la tabla anterior vemos que 7 a la 5 termina en 7. 5 es un múltiplo de 4 más 1, lo cual quiere decir que si dividimos 5 entre 4, el residuo es 1. Ahora bien, si al dividir n entre 4, el residuo es 2, entonces la potencia 7 a la n termina en 9, que era lo que observábamos aquí en la tabla. Aquí en 2 termina en 9, aquí en 6, cuando divido 6 entre 4 sobran 2 también termina en 9. Y ese es el patrón de comportamiento que observamos. Si al dividir n entre 4 el residuo es 3, 7 a la n, la potencia respectiva, termina en 3. Entonces, si nosotros queremos resolver el problema inicial, tendríamos que analizar qué ocurre con 7 a la 2019. Lo que queremos ver es ese paquete de 4 números. Recuerden que esto se repite cada 4 números. ¿Cuántas veces cabe en el 2019? Cuando hacemos la división, 2019 entre 4, el cociente es 504 y el residuo es 3. Esto quiere decir que 2019 lo podemos escribir como 504 multiplicado por 4 más 3. Esto quiere decir que el 2019 se puede escribir como 504 multiplicado por 4 más 3, es decir, el 4 cabe 504 veces en el 2019 y sobran 3. Este residuo es el importante, es el número clave que nos va a resolver el problema. Aquí vemos de nuevo, si nos devolvemos a la tabla, cuento 1, 2 y 3, y con seguridad esa potencia termina en 3. Entonces aquí decimos que el dígito de las unidades de 27 a la 2019 es 3. Ahora, pongamos en práctica esto que acabamos de aprender. Si utilizamos este procedimiento anterior, tratemos de resolver el siguiente problema. Nos piden encontrar el dígito de las unidades de esta suma. 2 elevado a la 5.702 más 27 elevado a la 5.702. Entonces miremos primero las potencias de 2. Miremos por qué el dígito de las unidades de 2000 elevado a la 5.702 es 4. 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es igual a 16, 2 a la 5 es igual a 32, 2 a la 6 es igual a 64, 2 a la 7 es igual a 128, 2 a la 8 es igual a 256. Entonces observemos el dígito de las unidades. 2, 4, 8, 6. Entonces observamos un patrón de comportamiento. 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6. De nuevo se repite cada 4.
Entonces, para averiguar cuál es el dígito de las unidades de 2 elevado a las 5702, lo que hacemos es dividir 5702 entre 4 para averiguar cuántas veces cabe el 4. Cuando realizamos la división, nosotros observamos que el cociente es 1425 por 4 y el residuo es 2. Esto quiere decir que el 4 cabe 1425 veces en el 5702 y sobran 2. Como sobran 2, cuento 1 y 2 y por eso decimos aquí que estamos en esta situación. El dígito de las unidades es 4. Si hacemos un razonamiento análogo y hacemos el cálculo con las potencias de 7, vemos que el residuo es 2. Habíamos visto en la tabla anterior que cuando el residuo es 2, que es este caso de acá, el dígito de las unidades es 9. Es por eso que aquí decimos que el dígito de las unidades de 7 elevado a las 5702 es 9. Pero nos estaban pidiendo el dígito de las unidades de esta suma de aquí. Entonces, el dígito de las unidades de esa suma será el dígito de las unidades de 4 más 9, que es 13, por lo tanto el dígito de las unidades es 3. En el examen de admisión nos vamos a encontrar varios problemas que se resuelven utilizando el método que acabamos de estudiar, en el cual buscamos una regularidad o patrón de comportamiento. Es muy importante que pongamos esto en práctica, que resolvamos muchos problemas, que a partir del análisis de una serie de casos particulares observemos regularidades y podamos dar respuesta a lo que nos piden.